Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, hoy sí entraron más. La otra vez entraron muy poquitos. Vamos a ver. Estábamos viendo ya fluidos, ya vimos el concepto de densidad y vamos a empezar a ver presión, ¿verdad? Bueno, a ver, también estoy viendo que he recibido pocos trabajos todavía, ¿eh? Me han mandado pocos trabajos. A ver, aquí tengo ya el video listo, en donde empiezo a ver presión, pero antes quiero ver el Classroom. Aquí en el Classroom, en la tarea número 9, fluidos, que le voy a cambiar evidentemente el número, va a ser tarea 5, pero aquí tengo varios videos sobre fluidos que voy a pasarles poco a poco. Pero primero voy a ver el concepto de presión y ya luego veremos algunos videos. Encontré varios. Están bonitos algunos. Entonces, vamos primero a ver el video de presión. A ver, déjenme ver. Voy a compartir audio. Creo que no he compartido audio, no. No hubieran oído el video. Ya compartí audio. Aumento el tamaño. Corre video. Viendo presión. ¿Cómo se define la presión? Dice, a ver, esto de arriba ya lo vimos, sí, era lo de la densidad. La presión, dice, la eficiencia de una cierta fuerza a menudo depende del área sobre la que actúa. Por ejemplo, una mujer que usa tacones puntiagudos daña más los pisos que si usara tacones anchos. Eso lo sabemos perfectamente. Luego se quedan atoradas las mujeres en el piso, ¿verdad? Porque se entierran los tacones delgados. Aun cuando la dama ejerce la misma fuerza hacia abajo en ambos casos, con los tacones agudos su peso se reparte sobre un área mucho menor. A la fuerza normal por unidad de área se le llama presión. Simbólicamente la presión P está dado por P igual a F entre A, donde A es el área donde se aplica la fuerza perpendicular F. La unidad de presión resulta de la relación entre cualquier unidad de fuerza y la unidad de área. Por ejemplo, newtons entre metro cuadrado. En el Sistema Internacional de Unidades, al newton entre metro cuadrado se le llama pascal. Vámonos a un Jamboard. Ese sí no lo tenía listo. Algo se me tenía que haber olvidado. Jamboard. Entonces, vamos rápidamente. Jamboard nuevo. Y vamos a ver presión. Vamos a ilustrarlo con un ladrillo. Un ladrillo se puede colocar en el piso, en una superficie de dos formas. Veamos. La primera forma es así más o menos, ¿verdad? Este es un ladrillo. Ahí está el piso. Evidentemente tiene un peso, ¿verdad? Un peso P, que es la masa por la gravedad. Pero hay un área, voy a poner aquí líneas punteadas, en donde represento el área en donde está recargado el ladrillo en el piso. Pero también yo puedo colocar el ladrillo con las caras más delgadas recargadas en el piso, bueno, con la cara más delgada, y el área que está sobre el piso es menor, ¿verdad? Pero el peso es el mismo. Lo que es diferente es el área de contacto. Entonces, esta es presión 1, la masa por gravedad 1, presión 2 es la misma. Digo, presión, peso, perdón. Peso es masa por gravedad. Entonces, ¿cómo se define la presión? P mayúscula es igual al área, digo, ay, Dios mío, ¿qué pasa hoy? A la fuerza que se ejerce entre un área. Las unidades, ¿cuáles serían? Las unidades de fuerza
en el sistema internacional es Newton. Las unidades de área es metro cuadrado. Y ya, como vieron en el video, un newton entre metro cuadrado se bautizó como un pascal en honor al científico francés que estudió este tipo de fenómenos, y pascal se contrae como PA, un pascal. Esas son las unidades de área. ¿Qué significa eso? Que si el área se reduce utilizando el mismo peso, la misma fuerza, pues la presión aumenta. Hay dos formas en que la presión puede aumentar: aumentando la fuerza o disminuyendo el área. Un ejemplo común, aquí tengo la pared. Si yo tengo un clavo que está chato y yo lo golpeo con un martillo, vamos a poner un martillo. Si yo lo golpeo con una fuerza F, me va a costar más trabajo que se entierre en la pared si está chato el clavo, pero si está filoso, si el área es menor, fácilmente se entierra con la misma fuerza del martillo. Entonces, si el área disminuye, la presión aumenta con la misma fuerza. Entonces, vámonos de nuevo al libro. Y dice, cuando se informa la presión del kilopascal, kPa, es la unidad de medida más apropiada para la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, solo el pascal puede sustituirse en las fórmulas. Bueno, pues un kilopascal son 1000 pascales, ¿no? Y esa conversión, bueno, no vamos a manejar unidades inglesas. Y ahí está un ejemplo que ahorita voy a omitir. La siguiente parte, presión del fluido. Entonces vamos a ver un Jamboard. Si yo tengo aquí una cubeta, digamos, transparente, por decir algo, y aquí tengo agua, entonces, si yo estoy en este punto A, en este punto B o en este punto C, las presiones que sienten ahí es diferente. ¿Por qué? Porque depende de la profundidad. Este le voy a llamar H1 con respecto a la superficie del agua. A este le voy a llamar H2 y a esta le voy a llamar H3. ¿En dónde va a sentir más presión? Pues donde haya mayor profundidad. A esta presión dentro del líquido se le conoce como presión hidrostática. Hidro significa agua, pero esta es una presión para los líquidos en general, no necesariamente agua. Entonces, vamos a deducir cuando estén ya tus compañeros, cuando esté el grupo completo, que la presión hidrostática es Rho por G por H. Eso lo vamos a deducir en la clase siguiente. Pero esta fórmula es importante. ¿Por qué es importante? Porque la densidad es constante. Si es un líquido, tiene una densidad, es la misma. La gravedad también es una constante. Lo único que puede cambiar es la profundidad H. Entonces esta fórmula me dice simplemente: a mayor profundidad, mayor presión. A menor profundidad, menor presión. Y eso es dentro de un fluido. Y eso se aplica también a la atmósfera de la Tierra. Vámonos a otro Jamboard. Si yo tengo aquí a la Tierra, pues evidentemente estamos rodeados de aire de la atmósfera. Si nosotros estamos aquí a nivel del mar, pues sentimos una presión debido a la columna de aire
que en promedio son como 30 kilómetros de altura. Pero evidentemente si estamos a una mayor altura, pues hay una menor columna de aire sobre nuestras cabezas y la presión es menor. Entonces la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, es diferente dependiendo de la altura donde nos encontremos. ¿Dónde va a ser mayor la presión atmosférica? A nivel del mar. ¿Dónde va a ser menor? Pues arriba de las montañas, ¿verdad? O por ejemplo aquí en la Ciudad de México, que estamos como a 2,400, creo algo así, metros sobre el nivel del mar. La presión es diferente. Por lo tanto, los fenómenos son diferentes. Por eso yo les decía que cuando se inventó, o no sé si ya les dije, la temperatura Celsius, y tengo un termómetro con hielos, lo hicieron a nivel del mar. Porque si hubieran hecho el experimento para inventar la escala Celsius a otra altura, la presión atmosférica es diferente y el fenómeno hubiera tenido resultados diferentes. Pero eso ya lo veremos después, lo de la presión atmosférica, que tiene que ver con los inventos de las escalas de temperatura. Muy bien. Entonces, dejo de compartir. Vámonos al libro de nuevo. Ay, ya me hice bolas, aquí está. Luego dice, repito, es importante la diferencia entre cómo actúa la fuerza sobre un fluido y cómo lo hace sobre un sólido. Pues evidentemente sobre un fluido, pues uno se va en banda, ¿verdad? Es como si golpearas el agua de una alberca, ¿no? Se te va la mano para adentro, el brazo. Puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o frontera cerrada. Entonces, para que yo pueda aplicar presión en un fluido, tiene que estar encerrado. Es como en los gatos hidráulicos, que está encerrado el fluido. Si no está encerrado, pues no se puede ejercer presión. Si un fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante. Es como si golpeara el agua, les digo, ¿no? Fluye alrededor del brazo el agua, en lugar de deformarse elásticamente. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a esas paredes. Y ahí nos estamos refiriendo a el principio de Pascal. Ya nos quedan 6 minutos, rápidamente me voy a otro Jamboard. Pascal hizo muchos experimentos. Uno de ellos fue el siguiente. Agarró un matraz, a ver si me sale bonito el matraz. Un matraz y lo llenó de agujeros, le hizo muchos agujeros al matraz. Muchos. Luego, ¿qué hizo? Taponeó los agujeros. No sé con qué los haya taponeado. Los taponeó. Y luego llenó de líquido el matraz y le puso un tapón. Pero ese tapón era un émbolo, como de las jeringas. Y ese émbolo iba a empujar hacia abajo. Entonces llenó al ras el agua, o sea, no había aire, estaba encerrado este líquido, es importante decirlo, estaba confinado. ¿Y qué sucede cuando apretó el émbolo hacia abajo? Pues llegó un momento en que se botaron los taponcitos. ¿Y de qué se dio cuenta Pascal? De que todos los líquidos salían en todas direcciones. No había una dirección preferencial, salía en todas. Se dio cuenta que la presión se transmite igual en todas direcciones sobre las paredes del recipiente. Ahora, si yo tengo por aquí
un lado del recipiente, si tengo aquí un agujero, se dio cuenta que forma un ángulo de 90 grados. Dependiendo dónde salga el líquido, siempre forma un ángulo de 90 grados con respecto a las paredes del recipiente. Y eso fue lo que descubrió Pascal. Ese es su famoso principio de Pascal. Pascal hizo varios experimentos, ya veremos por ahí otro que hizo, en donde, bueno, vio este tipo de fenómenos relacionados con los fluidos. Entonces, bueno, ya me quedan, 3 minutos y medio de Zoom. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, alguna duda. Vamos a seguir viendo fluidos poco a poco, ¿eh? Aide, ¿me vas a decir algo? No, pero Bueno, entonces, nada más hubo 10 de ustedes, me faltaron como... Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, vamos a ver. Este fue el video del 29, viernes 29. A ver, voy a pasar el siguiente porque seguí viendo cosas de fluidos. Viernes 29, aquí está. Vámonos al 8, ¿no? Algo siguiente, así. que Pero bueno, sería el lo bueno es lunes. que... Entonces, sería el lunes 1 de febrero, me imagino. Entonces, vamos a ver. 29, 6:55. Aquí está, lunes 8 de febrero. ¿Por qué 8? A ver, 29 de enero. Pues sí, es hasta el 8. ¿Que no hubo clases o qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. De líquido, liso agujero, listo. Comparto Ok. pantalla. Hoy nos vamos a dedicar al libro. Y vamos aquí, presión de un fluido. Me acuerdo que les dije lo que hizo Pascal con un matraz lleno de líquido, le hizo agujeros, ¿verdad? Presionó y el líquido salió en todas direcciones. Hoy lo que vamos a ver es la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión debido a un fluido. En este caso, aquí está el ejemplo. Tengo un recipiente con agua y ahí tengo una figura geométrica de agua, ¿no? Hipotética. Entonces, ¿qué me está explicando este dibujo? Bueno, vamos a irnos a un Jamboard. Me está diciendo que yo tengo un depósito con líquido. El líquido, supongamos que llega hasta a este nivel. Entonces vamos a inventar una figura geométrica. Un prisma rectangular, ¿verdad? De agua. Y esta tapa está en la superficie del agua. Entonces voy a borrar esta rayita que puse y le voy a poner una A. Tiene un área esta tapa y tiene una profundidad, H. Entonces, por experiencia sabemos que la presión en la superficie es menor que en la base de esta figura, ¿verdad? Por experiencia sabemos que mientras más profundo estemos en el líquido o en el gas, pues hay mayor presión. De nuevo, repito, aquí tengo la Tierra y aquí tengo la atmósfera de aire. Tengo una altura de aire, no es agua en este caso. Y evidentemente, mientras más larga sea la altura, más presión soportamos de aire encima de nuestras cabezas. Pues aquí sucede lo mismo, pero con agua.
A la presión debido a un líquido o un gas se le conoce como presión hidrostática. Muy bien, vámonos al TIPEN de nuevo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Nos dice así, ya lo hice muy chiquito. Veamos. Dice, la figura 15.3, la que está aquí del lado derecho, muestra un líquido bajo presión. Las fuerzas actúan sobre la cara del émbolo. El émbolo está aquí arriba, sobre las paredes del recipiente y sobre las superficies del objeto suspendido, como se aprecia en la figura. A ver, vamos a tratar de dibujar. Este es el émbolo. Es como si fuera una jeringa, ¿verdad? Esto está presionando hacia abajo con una fuerza F. Y como está encerrado el fluido, el líquido en este caso, pues la presión se ejerce en todas direcciones. Chequen hacia arriba. Yair, apaga tu micro, por favor. La presión empuja hacia arriba, empuja hacia las paredes del recipiente, empuja contra las paredes de esta figura geométrica. Eso fue lo que vio Pascal, que la presión se transmite en todas direcciones dentro de un fluido encerrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí, limpio lo que acabo de dibujar. Y vámonos. Dice, de igual manera que los volúmenes más grandes de otros objetos sólidos ejercen fuerzas mayores contra el lugar que los soporta, los fluidos ejercen mayor presión al aumentar la profundidad. Y ahí está la figura que acabo de hacer yo en el Jamboard. El fluido en el fondo de un recipiente siempre está sometido a una presión mayor que la que experimenta cerca de la superficie. Esto se debe al peso del líquido que se encuentra arriba. Sin embargo, es preciso señalar una diferencia entre la presión ejercida por los sólidos y la que se produce en el caso de los líquidos. Un objeto sólido puede ejercer únicamente una fuerza hacia abajo debido a su peso. A cualquier profundidad en un fluido, la presión es la misma en todas direcciones. Si esto no fuera cierto, el fluido podría fluir bajo la influencia de una presión resultante hasta que se alcanzara una nueva condición de equilibrio. Puesto que el peso del fluido que está por arriba de un punto en cuestión es proporcional a su densidad, la presión a cualquier profundidad es también proporcional a la densidad del fluido. Esto puede visualizarse considerando una columna rectangular, o sea, la figura que dibuje, el prisma rectangular de agua, cuyas dimensiones van desde la superficie hasta la profundidad H, como se muestra en la figura, que fue la misma que hice yo en el Jamboard. El peso de la columna completa actúa sobre el área A en el fondo de la columna. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me voy de nuevo al Jamboard. Me está diciendo lo siguiente. Este prisma de agua tiene un peso hacia abajo. Es una fuerza, el peso es una fuerza que está ejerciéndose sobre un área. Por lo tanto, hay una presión. La presión es la fuerza, o sea, el peso de ese prisma entre el área de la tapa de ese prisma. Esa es la presión que está ejerciendo esa figura hipotética que estoy yo imaginando ahí en el recipiente. Vámonos a el TIPENS. Dice, partiendo de la ecuación, dice, bueno, a final de cuentas, yo tengo la definición siguiente. A ver, aquí lo voy a hacer. Yo tengo lo siguiente, que la densidad es igual
a la masa entre el volumen. ¿Ok? Entonces la masa, despejando, me queda que es la densidad por el volumen. Pero el volumen en este caso del prisma es, densidad queda igual, el volumen es el área de la tapa por la altura. Entonces chequen, la masa es la densidad por el área por la altura. Ahora bien, a ver, entonces sigo leyendo. Dice, partiendo de esta ecuación, que el peso específico es la densidad por el volumen, eso es la densidad por A por H. Dice, donde D es el peso específico del fluido. La presión, que es el peso por unidad de área a la profundidad H, está dada por W entre A. Entonces chequen, si W es D por A por H y divido entre A, pues se van las A's y nada más me queda D por H. Pero la densidad dijimos que era Rho por G. Entonces, a final de cuentas, para que no nos hagamos bolas, la presión dentro de un fluido es Rho por G por H. Ya no se preocupen tanto por los despejes, pero esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Atención. Vámonos a un Jamboard. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la presión es igual a Rho, la densidad por G por H. Pero ¿qué sucede? La densidad de un líquido es constante. No cambia mucho. A pesar de que nos vayamos muy profundo, la densidad es constante. La gravedad también es constante. Lo único que puede variar de esta fórmula es la H, que es la profundidad. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Estoy aquí encerrando. Que la presión dentro de un fluido únicamente depende de la profundidad, ya sea un líquido o un gas. No importa la densidad de el material ni la gravedad, porque esos son constantes. Entonces, Pascal hizo experimentos de este tipo, por ejemplo. A ver, déjenme borrar aquí esto. Ya está. Pero debo. Entonces, hizo experimentos de este tipo. Tenía un barril. Los barriles tienen aquí como un anillo en medio. Y aquí están los elementos, ¿verdad? De madera. Y aquí tengo otro anillo, pues. Entonces, llenó de agua este barril y le hizo un orificio y por ahí pasó un capilar muy alto de cristal y muy delgado. Un popote, pues, de vidrio, muy alto. Me salió feo el popote. A ver, vamos a borrarlo. Hizo un capilar muy alto. Y se subió en una escalera, no sé qué, se subió. Y él o alguno de sus ayudantes, bueno, le puso agua a este capilar. Recuerden que ya estaba lleno el barril. Entonces empezó a subir el nivel de agua y subir, y subir, y subir. Era muy poquita agua realmente, porque el capilar era muy delgado, pero llegó un momento en que reventó el barril. No aguantó.
la presión. ¿Por qué? Porque la presión solamente depende de la altura. En este caso, esta es la altura. Entonces, por muy poquito líquido que haya tenido, pues la presión fue muy fuerte y reventó el barril, a pesar de que era poco líquido. Entonces, Pascal hizo ese tipo de experimentos, ¿ok? En donde jugó con presiones. ¿Esto qué nos dice también? Bueno, me dice lo siguiente: si yo estoy en un río y estoy nadando a una profundidad H, un río de agua dulce, o si estoy en una alberca, también nadando a la misma profundidad H, o si estoy en un tinaco de agua, nadando a una profundidad H, voy a sentir la misma presión. No importa la masa de agua que me rodee. Lo único que importa es la profundidad. Vámonos al Tippens. Dice, la presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. También, ¿qué me dice esto? Vámonos a otro Jamboard. La presión hidrostática es Rho por G por H. Si yo no cambio de fluido, solamente dependerá de la profundidad H. Pero, por ejemplo, si yo tengo una alberca con agua y estoy nadando a una profundidad H, siento una presión que depende de la profundidad y también de la densidad del agua. Pero si yo cambio el agua, por decir algo, por otro líquido, por mercurio, que es 10 veces o 12 veces más denso, pues evidentemente la presión se va a multiplicar. También, si aumenta la densidad, o sea, si cambio la sustancia, el líquido o gas, pues también va a cambiar la presión. ¿Qué es lo que dice el libro? La presión del fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. Y aquí hay problemas, pero ahorita no voy a meterme en broncas. Aquí tengo un recipiente donde hay agua aquí adentro. Y lo que sabemos por experiencia es que el agua siempre busca su nivel, independientemente de la forma del recipiente. Chequen, estos 4 recipientes A, B, C y D tienen formas diferentes. Hay volúmenes diferentes de agua, pero el nivel es el mismo. ¿Por qué el nivel es el mismo? ¿Por qué no puede ser diferente el nivel? Todos estos recipientes están abiertos a la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de la atmósfera es el mismo para todos los recipientes. La presión es la misma para todos los recipientes. Si tuviéramos una diferencia de alturas, significaría que esta presión, por ejemplo, esta raya que acabo de dibujar, si este fuera el nivel del agua en esta como copa, significaría que la presión es mayor aquí que a un lado, ¿no? A la izquierda, y eso no puede ser, porque la altura de la columna de la atmósfera es la misma. Entonces, el nivel del agua tiene que ser el mismo en los 4 recipientes, independientemente de su forma y de la cantidad de agua que hay adentro. Muy bien. Entonces, se dice que el agua siempre busca su propio nivel, lo cual indica que la presión es independiente del área o de la forma del recipiente, que es lo que les acabo de decir. Entonces,
dice, considere una serie de recipientes que se comunican entre sí, esta figura, y que tienen diferentes áreas y formas interconectadas, como se muestra en la figura. Parecería a primera vista que el mayor volumen contenido en el recipiente A ejercería mayor presión en el fondo que el recipiente D. El efecto de tal diferencia de presión forzaría al líquido a elevarse más en el recipiente D. Sin embargo, si se llenan los recipientes con líquido, se demuestra que los niveles son iguales en todos los recipientes. Parte del problema de entender esta paradoja proviene de la confusión de los términos presión y fuerza total. Como la presión se mide en términos de la unidad de área, no consideramos el área total cuando se resuelvan problemas que incluyen a la presión. Por ejemplo, en el recipiente A, debe ser aquí arriba, en este recipiente, el área de líquido en el fondo del recipiente es mucho mayor que el área del fondo del recipiente D. Esto significa que el líquido en el recipiente A ejercerá una fuerza total mayor en el fondo que el líquido del recipiente D, pero la fuerza más grande se aplica sobre un área mayor, por lo que la presión es la misma en ambos recipientes. Si el fondo de los recipientes B, C y D tuvieran la misma área, podríamos decir que las fuerzas totales también son iguales en el fondo de esos recipientes. Por supuesto, las presiones son iguales a cualquier profundidad. Se puede preguntar por qué las fuerzas totales pueden ser iguales cuando los recipientes B y C contienen un mayor volumen de agua. El agua adicional en cada caso se apoya mediante componentes verticales de las fuerzas ejercidas por las paredes del recipiente sobre el fluido. Cuando las paredes del recipiente son verticales, las fuerzas que actúan sobre los lados no tienen componentes hacia arriba. Por tanto, la fuerza total al fondo del recipiente es igual al peso de una columna recta de agua sobre el área de la base. ¿Qué significa eso? A ver, me está diciendo que tengo este cilindro, pero lo que ejerce presión sobre esta base es precisamente este cilindro de agua. Todo lo demás ejerce presión hacia los lados. Por eso la presión es la misma. Eso es lo que me dice. Ay. Ok. A ver. Entonces, vámonos para abajo. ¿Cómo se mide la presión? Ok, jóvenes. Eso ya es otra parte. Queda menos de un minuto. Dejo de compartir. Nos salimos y regresamos en 3 minutos para continuar con la segunda sesión. Nos vemos ahorita.